No es placer, Débora. Buenas tardes. Nos estábamos riendo en la previa. Sí, y bueno, le ponemos una sonrisa, sí, porque claro. la cosa está bastante dura como para, ¿no? Si encima ponerle cara adusta. Pero... Definitivamente. Porque además es noche de Copa Libertadores, con Vélez con Racing, mañana viene River. Hay algunas licencias que nos damos en el transcurso de la semana. Y hay un sol precioso. Sí. Y Quinteros es el técnico de Independiente, mirá. Se resolvió, hablando del ex técnico último campeón con Vélez. Bueno, ahí pasamos un poco la página de las misceláneas para ir, bueno, al tema de fondo, que central. Es el anuncio o la cadena nacional del presidente Milei anoche. Bueno, era previsible el tono, no solamente en el contexto de la post-derrota electoral, sino que él habitualmente, cuando tiene algún posicionamiento institucional que dar, suele tener un tono más medido, si querés, un discurso leído, y anuncios que ya están, obviamente, rebotando. Recién yo lo escuchaba a Lustó, que vos lo entrevistabas, hay muchos referentes ya de distintas fuerzas políticas. Correcto. Bueno, haciendo consideraciones de lo que el presupuesto dice, ¿no? Es cierto. Es que mira, por ejemplo, entre otras cuestiones, el presupuesto elimina la exención en IVA por caso para diarios, revistas, publicaciones periodísticas y suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea, por ejemplo. Entre algunas cosas que se van conociendo, amén de derogar leyes como las de un presupuesto mínimo para educación del 6% del Producto Bruto y algunas otras cuestiones. Ahí, por ejemplo, interesante, el 6% del PBI para educación, una medida de Néstor Kirchner. A ver, también creo que el propio Lustó lo reconocía, ¿no? Sí, claro. Han sido cosas muy grandilocuentes y enunciados muy interesantes que no han tenido ningún correlato en la realidad. Respecto del deterioro del año, creo que fue 2005 o 2006, fue periodo de Néstor, hasta acá. Tuvimos una ley que destinaba 6% del PBI a la educación y tenemos deterioro en el contenido, calidad educativa, deterioro salarial. Solo 2 años se cumplieron, 18 años no. Entonces... O sea, salvo excepciones, como siempre está la ley. La Argentina la ley se interpreta, no necesariamente se cumple efectivamente. Por eso no me rasgaría las vestiduras por la eliminación de la misma. Sí estaría mirando los números concretos. Viste, el tema de los números es muy interesante porque todos los aumentos previstos en el presupuesto son en base a una inflación también presupuestada que el gobierno estima para el próximo año, pero es una estimación. Bueno, habla del 10%, habla de un dólar abajo de 1.500 pesos para fines del año que viene. Habla de un aumento real de la recaudación de 11%, lo cual significaría que la economía no solo crece el 5%, sino que además, como se eliminan exenciones, efectivamente va a haber un aumento de recaudación, fruto de que lo que hoy no se está cobrando se va a empezar a cobrar el año que viene. Solo cité un caso, parece que hay más. Los estamos peinando, estamos leyendo, es largo, ya está. No tuve tiempo de leerlo todo, básicamente, la mayoría no lo ha hecho, pero ya se empiezan a conocer cosas. Por ejemplo, hay una modificación para poder reestructurar la deuda respecto a lo que se establece ahora en la legislación para poder hacer frente a una reestructuración de deuda, cuya reestructuración se supone por ley, se estableció, no puede contemplar intereses mayores a la deuda que se reestructura. Es decir, si reestructuro una deuda que está a una tasa de interés del 5% anual, no puedo reestructurarla con una tasa del 6%. ¿Correcto? Sí. Bueno, el gobierno quiere sacar esos limitantes, desconozco, supongo para tener más margen para discutir de cara al futuro si hubiera necesidad de hacerlo. Bueno, son cosas que va a tener que discutir el Congreso. Y los aumentos reales, ¿no? Que el gobierno insiste, no son en términos nominales, sino reales de educación, salud, jubilaciones. Es en base al cálculo estimado de inflación. ¿Qué pasa si ese cálculo, como ocurrió en el presupuesto que no se llegó a aprobar, ¿no? Pero que tenía una inflación estimada que se superó? Porque, bueno, no se sabe con precisión. Es una estimación ambiciosa la que hace el gobierno de una inflación de un dígito menos mensual. Sí, 10%. Claro, pero bueno, si la inflación fuese más alta, entonces ese aumento se iría mermando, ¿no? También, entonces, bueno... Son presupuestos, ¿qué sé yo? Es un presupuesto. Es una suposición de que van a ocurrir determinadas cosas. ¿Cuándo se cumplió un presupuesto en la Argentina? Y pocas veces. No, pero es cierto que es una hoja de ruta. Sí, una hoja de ruta, y es una rara avis, un hecho inédito que un gobierno haya gobernado 2 años sin presupuesto. Y el último año, el gobierno presenta el presupuesto. Hace exactamente un año Milei hizo una cadena nacional, fue un domingo a la noche, vos recordarás.
Cuando el Congreso atinó a discutirlo y por lo tanto hacer las observaciones, cambios, cosa natural, el gobierno dijo, lo retiro. Sí, ¿Es sí, esto no o tenía nada? mucho interés en ese momento en que se aprobara. Igualmente acá me parece que hay una decisión política, ¿no? De, bueno, hoy volver con Adorni a las conferencias de prensa, el presidente en un tono más conciliador, llamando, ¿no?, a los distintos sectores, tendiendo un puente con los gobernadores, con otro sector de la política, con la ciudadanía, cuando dijo, bueno, comprender, digamos, el esfuerzo que está haciendo la gente, que todavía no lo ve. No sé cómo eso va a cuajar en un momento de debilidad, ¿no? Bueno, es que acabas de decir la frase. Desde la debilidad y ungido por la necesidad apareció este Milei. ¿Es el auténtico, es el genuino? No lo sabemos. No lo sabemos. El genuino y auténtico era el que teníamos hasta acá. Era el que gritaba, el que despotricaba, era el que había que aplastar a el que pensaba distinto, el que había que hacer tabula rasa siempre y cuando piensen como yo, no importaba el pasado. Bueno, no sé qué hay de cara al futuro. Ojalá esta versión, que a mí me gusta infinitamente más que la anterior, sea la que termine definiendo lo que resta de gestión del presidente, sean 2 o sean 6 años hacia adelante. En cualquiera de los casos va a ser que el presidente construya desde un lugar mejor y que pueda construir con solidez el proceso de reformas que hasta acá no hizo. Cuando tuvo fortaleza, no gestionó la política, que lo marcamos en reiteradas ocasiones acá por la noche con vos, Débora, para impulsar esa hoja de ruta que todo el mundo dice que Argentina no debe dejar de abordar. Reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral. Todo eso, cuando estaba la política esquilmada, cuando había un tabula rasa, cuando no había referencia y cuando él era el centro, amo, dueño y señor del escenario político, no lo ejecutó. Bueno, ahora desde la debilidad parece más complejo. Se puede reconstruir, sí, pero cuesta más plata y en general implica además resignar cuota parte de poder. Sí, y dependerá también de las mezquindades políticas de aquellos que ven en ese escenario de debilidad del presidente también un flanco para entrar, ¿no?, y hacer en todo caso su propio juego. Tenemos de todo, Paulino, vamos a arrancar porque tenemos la expectativa del Congreso de mañana, dentro y fuera, y por supuesto las repercusiones que esto está teniendo en materia financiera y también políticas. Un placer compartir estos minutos. Gracias, Débora. Buena tarde. Buen programa, como siempre. Buen martes. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Tenemos mucho para compartir. Está pasando de todo en materia económica y política.